Buenas tardes, mi nombre es Karen Tatiana Ballesteros, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En el momento me encuentro para realizar un video para la asignatura Desarrollo Social Contemporáneo. En este video explicaré un poco sobre el desarrollo en cuestión de la barbarie y la civilización en la época en trascendencia de la evolución, donde hablamos de los países desarrollados y subdesarrollados, en donde se habla también desde esa parte de la cuestión económica, la violencia, la religión, la parte cultural, todas esas facetas que hacen que como país evolucionemos o nos detengamos y sigamos siendo en ese stand-by un país en precaria situación de pobreza. Bueno, ponemos como ejemplo en este video como explicación los países de Estados Unidos y nuestro país Colombia. Estados Unidos consideramos que es una de las potencias mundiales más grandes, puesto por su economía, por su desarrollo social, cultural y demás en cuanto a la arquitectura, la urbanización, una cantidad de cosas que lo hacen a él una potencia mundial y más aún por su economía. Colombia siendo un país subdesarrollado, ya que está en el proceso de ser un país desarrollado, en donde todavía dependemos de países como las potencias mundiales, como los Estados Unidos, para pensar en nuestra evolución. ¿Qué pasa? Hablamos de la parte de la violencia, ¿por qué? Porque el país es un país que está invadido por la violencia, pero como país no tenemos la autoridad para defender nuestros derechos y hacer que estos mismos se valgan. Tampoco consideramos que debamos cumplir con los deberes que tenemos como ciudadanos. Pensamos solamente en el día a día y en trabajar para sostenernos y nada más. No pensamos en la proyección de un futuro y en crecer como personas. Nos limitamos a la educación. Consideramos que en muchas ocasiones que el que es técnico, tecnólogo, simplemente está haciendo una mediocridad, que solamente para poder ser de nombre, poder tener un mejor puesto o estatus a nivel mundial, tenemos que tener una carrera profesional, cuando no debemos tener ese concepto en nuestras cabezas. En cuanto a la religión, nos creamos varias religiones cuando siempre nos estamos dirigiendo a un mismo Dios, es uno solo. Nos cuestionamos frente a las conductas sociales, sobre la parte de si somos homosexuales, si somos de la parte de las lesbianas, de los gays, bueno, todas esas cosas que nos limitamos y nos cerramos a no querer evolucionar como país y a rechazarnos entre sí cuando debemos unirnos para poder evolucionar y crecer como personas. En la parte económica, nos limitamos a los beneficios y a los apoyos que nos dan los otros países, como los Estados Unidos. Por ejemplo, acá para combatir la parte del tratado de paz y toda esa parte, dependemos llegamos a un punto en el que los Estados Unidos era quien estaba defendiendo, cuando realmente quienes estábamos viéndonos afectados por la gran polémica y la gran situación éramos nosotros como país y como ciudadanos. Entonces, en este texto que nos brindó el docente tutor como guía, para poder dar esta explicación, tenemos que abrirnos a la problemática, ser más conscientes de a qué le llamamos desarrollado y a qué le llamamos subdesarrollado. Yo considero que el país Colombia, Colombia como un país grande, podría llegar a ser una gran potencia. ¿Por qué? Porque contamos con riqueza en fauna, contamos con riqueza en flora. A nivel cultural somos excelentes. ¿Qué pasa? Que debemos trabajar como ciudadanos, como personas conscientes, en mejorar esa cara mala que tenemos en los otros países, demostrar que nosotros acá tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos grandes conocimientos, tenemos grandes científicos, médicos, enfermeros, docentes, arquitectos, que podemos también lograr muchas cosas que en los otros países también se ven. Podemos también cambiarnos esa idea de machista en que todos podemos lograrlo, tanto como mujeres como hombres, independiente de los gustos sexuales, independiente de las edades. Debemos de quitar ese paréntesis donde los jóvenes, por no tener experiencia, tienen que estar a un lado de los adultos por ya tener una edad, ya no nos sirven, no. Debemos todos trabajar como equipos independientes de la edad, independientes de todo ese tipo de cosas que nos llenamos en la cabeza y lo que hacen es frenarnos frente a la evolución como país. ¿Cómo trabajar para eso? Uniéndonos, educándonos, dejándonos esos límites de que el hecho de que no tengamos las posibilidades económicas no podemos, no. Todo tiene un costo y es el querer poder. Entonces, si tú puedes, tú vas a lograrlo porque tienes que tener la actitud, tienes que tener la conciencia social y amor propio por lo que uno quiere lograr. Frente a la parte económica y cultural debemos reforzarnos, debemos mentalizarnos a que podemos demostrarle a los demás países que podemos lograr muchas cosas
y que podemos ser un gran movimiento, dejarnos de esa parte a un lado de lo tradicional, de lo moderno, no, centrarnos en evolucionar, en cosas que nos hagan bien a nosotros para no continuar destruyendo nuestro ambiente, para no continuar destruyendo nosotros mismos como personas. Entonces mi invitación el día de hoy es para explicando este tema, no sé si fue de la manera más adecuada, es decir, que comprendamos, de que seamos más tolerantes, de que ambicionemos a cosas positivas, pero que no ambicionemos, dejemos el egoísmo a un lado y empecemos a trabajar para proyectarnos a nuevas cosas. De que así como Estados Unidos en su momento logró trabajar para convertirse en, en una potencia mundial, Colombia también lo puede ser, porque tenemos con qué. Podemos trabajarlo desde la parte cultural, desde la parte social, desde la parte de que somos uno de los países más ricos en la parte de fauna y flora. Entonces debemos aprovechar todo eso, explotar las cosas de manera positiva sin generarle un daño a nuestro ecosistema y claramente pues a nosotros también como seres humanos que habitamos en él. Entonces mi invitación es que nos quitemos esa parte de civilización y barbarie, esa cantidad de prejuicios y de cosas que a veces nos ofrecen las mismas instituciones educativas, como la religión católica, las religiones. No enfoticemos en una sola, porque no soy quien para reprochar, cada quien es libre de escoger su gusto frente a la religión, pero sí es importante que como ciudadanos y como personas que somos, pensemos en la evolución, en el bienestar de nosotros mismos y en el futuro que le estamos dejando a nuestros pequeños, que debemos pensar en desarrollar cosas grandes y cosas positivas que nos permitan una evolución al cambio. Pues, ¿qué más les puedo decir? Esto es todo. Muchas gracias y espero pues les sea útil la información. Gracias.